Hola amigos de Recuerdos del Ayer, en este video veremos al elenco completo de la telenovela Quinceañera. Sabremos sus nombres y edades reales, compararemos su aspecto de 1987 y cómo lucen actualmente ahora en 2025. No olvides darle like y suscribirte al canal, porque hacer estos videos me cuesta mucho hacerlos y así podrás seguir viendo más videos como este. Número 10. Fedra López, actriz mexicana que en Quinceañera interpretó a Vanessa, uno de los personajes femeninos de la historia que aportaba drama y conflicto a las tramas juveniles de esa telenovela tan querida por el público de finales de los años 80. Fedra es una actriz de gran carácter y personalidad que con el paso de los años se convirtió en una de las presencias más reconocibles y comentadas de la televisión mexicana. Participando en producciones como La Madrastra y Al Diablo con los Guapos, donde su energía desbordante y su forma tan particular de actuar la convirtieron en un personaje en sí misma dentro del mundo del espectáculo nacional. Su nombre completo es Fedra López Loza, nacida en la Ciudad de México, y es conocida también por su carácter fuerte y directo, que la ha llevado a protagonizar más de una polémica en los medios de comunicación a lo largo de su extensa y muy activa carrera artística. Es una mujer que nunca pasa desapercibida y que el público sigue con enorme curiosidad y entretenimiento desde hace décadas. Nació el 18 de enero de 1970 y así es como luce en la actualidad a sus 55 años de edad. Número 9. Armando Araiza, actor mexicano que en Quinceañera interpretó a Rodolfo, uno de los galanes juveniles de la historia que hacía suspirar a las adolescentes mexicanas de finales de los años 80, con su atractivo físico y su carisma natural frente a las cámaras. Armando fue uno de los actores juveniles más populares de su generación en la televisión mexicana, con una presencia en pantalla muy particular, que lo destacaba entre sus compañeros de reparto, y que le ganó el cariño sincero de un público joven, que lo seguía con mucha fidelidad y entusiasmo en cada producción en la que aparecía. Su nombre completo es Armando Araiza Morales, nacido en la Ciudad de México, y a lo largo de su carrera participó en diversas producciones de Televisa que lo mantuvieron activo en el medio artístico mexicano durante varios años después del éxito de Quinceañera. Es un actor que el público de más de 40 años recuerda con mucho afecto y nostalgia por todo lo que representó en esa época tan especial de la televisión mexicana. Nació el 22 de septiembre de 1968, y así es como luce en la actualidad a sus 56 años de edad. Número 8. Silvia Pasquel, una de las actrices más completas, respetadas y longevas de la televisión y el teatro mexicano, que en Quinceañera interpretó a Consuelo, la figura materna de la historia, ese personaje adulto que daba peso y credibilidad dramática a las tramas juveniles de la telenovela con la experiencia y el talento de una actriz verdaderamente excepcional. Silvia es hija de la legendaria Silvia Pinal, la gran diva del cine mexicano de oro, lo que la convierte en parte de una de las dinastías artísticas más importantes e influyentes de toda la historia del espectáculo en México y en Latinoamérica. Ha participado en decenas de telenovelas, películas y obras de teatro a lo largo de su larguísima carrera, siendo considerada una figura imprescindible del entretenimiento mexicano que ha sabido mantener su vigencia y su relevancia con una disciplina y una pasión admirables. Su nombre completo es Silvia Pasquel Pinal, nacida en la Ciudad de México el 23 de septiembre de 1949, y sigue activa y trabajando con la misma energía de siempre. Nació el 23 de septiembre de 1949 y así es como luce en la actualidad a sus 75 años de edad. Número 7. Adela Noriega, la actriz más misteriosa y más extrañada de toda la televisión mexicana, que en Quinceañera interpretó a Dulce. Fue uno de los personajes femeninos de la historia que le permitió dar sus primeros pasos importantes en la televisión mexicana antes de convertirse en la protagonista más amada de su generación. En Quinceañera, el público ya podía adivinar que esa joven de mirada profunda y belleza natural estaba destinada a algo muy grande, y la historia les dio completamente la razón, porque Adela pasaría a protagonizar telenovelas legendarias como Dulce Desafío, Apuesta por un amor y Fuego en la sangre, que la convirtieron en un ídolo absoluto de millones de televidentes en todo el mundo hispanohablante. Su nombre completo es Adela Noriega Aramburo,
nacida en la Ciudad de México el 8 de enero de 1969. Y su retiro voluntario y misterioso de la vida pública sigue siendo hasta hoy el mayor enigma del espectáculo mexicano que el público no puede dejar de preguntarse. Nació el 8 de enero de 1969 y así es como luce en la actualidad a sus 56 años de edad. Número 6. Ernesto LaGuardia, el actor mexicano que aparece por tercera vez en nuestro canal porque su carrera es tan extensa y tan rica que lo encontramos en prácticamente todas las telenovelas más importantes de los años 80 y 90, y Quinceañera no fue la excepción, ya que en esa producción interpretó a Fernando, uno de los personajes masculinos adultos que daban solidez y credibilidad dramática a la historia con su presencia y su talento bien probados. Ernesto es uno de esos actores que el público reconoce inmediatamente en cualquier producción porque su cara, de su voz y su forma de actuar se han convertido en parte del paisaje familiar de la televisión mexicana durante décadas enteras de trabajo constante y dedicado. Su nombre completo es Ernesto LaGuardia Escamilla, nacido en la Ciudad de México el 19 de junio de 1962, y además de la televisión ha desarrollado una brillante carrera en el teatro musical mexicano, que lo ha consolidado como uno de los actores más completos y versátiles de su generación, sin ninguna duda. Nació el 19 de junio de 1962, y así es como luce en la actualidad a sus 62 años de edad. Número 5. Gabriela Rivero, actriz mexicana de gran trayectoria que en Quinceañera interpretó a Doña Carmen, y ese personaje femenino de carácter fuerte y presencia imponente que aportaba el conflicto dramático necesario para que la historia tuviera la tensión y el interés que el público esperaba en cada capítulo. Gabriela es una actriz de raza, que durante los años 80 y 90 fue una de las villanas y caracteres más temidos y respetados de la televisión mexicana, con una capacidad para interpretar la maldad y la autoridad femenina que pocas actrices de su generación pudieron igualar con tanta convicción y tanta verdad escénica. Su nombre completo es Gabriela Rivero Inclán, nacida en la Ciudad de México el 3 de enero de 1942, y su carrera abarca décadas de trabajo en teatro, cine y televisión, que la han convertido en una figura imprescindible y muy respetada dentro de la industria del entretenimiento mexicano por todos quienes la conocen y han trabajado con ella. Nació el 3 de enero de 1942, y así es como luce en la actualidad a sus 83 años de edad. Número 4. Rubén Cerda, actor mexicano que en Quinceañera interpretó a Pablo, uno de los personajes juveniles masculinos de la telenovela, que aportaba frescura y dinamismo a las tramas de esa historia tan llena de energía y de vida que el público de finales de los 80 siguió con una fidelidad y un entusiasmo enormes semana tras semana. Rubén fue parte de esa generación dorada de actores juveniles que Televisa lanzó a la fama en los años 80 y 90, con producciones diseñadas especialmente para capturar el corazón del público adolescente mexicano, que buscaba verse reflejado en las pantallas de su televisor cada tarde al salir de la escuela. Su nombre completo es Rubén Cerda Flores, y a lo largo de su carrera participó en diversas producciones televisivas que lo mantuvieron activo en el medio artístico mexicano, siendo recordado por el público de su época con el cariño especial que se le tiene a los actores que formaron parte de la banda sonora visual de la juventud de una generación entera. Nació el 14 de febrero de 1967, y así es como luce en la actualidad a sus 58 años de edad. Número 3. Eduardo Capetillo, y en el guapísimo galán mexicano que en Quinceañera interpretó a Gavilancito, uno de los personajes juveniles más populares y queridos de la telenovela. Ese chico atractivo y carismático que hacía suspirar a todas las adolescentes mexicanas de la época con una naturalidad y un encanto absolutamente irresistibles. Eduardo ya era un galán en ciernes en Quinceañera y pocos años después confirmaría todo ese potencial convirtiéndose en Sergio Santibáñez en Marimar, el papel que lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en uno de los galanes más reconocidos de la televisión en habla hispana de los años 90. Su nombre completo es Eduardo Capetillo Arce, nacido en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1969, y su historia de amor real con Vivi Gaitán, que comenzó precisamente en los foros de televisión.
se convirtió en una de las parejas más sólidas y admiradas del espectáculo mexicano que el público ha seguido con enorme cariño durante todos estos años. Nació el 7 de noviembre de 1969 y así es como luce en la actualidad a sus 55 años de edad. Número 2. Laura Flores, una de las actrices y cantantes más queridas y carismáticas de la televisión mexicana de los años 80 y 90, que en Quinceañera interpretó a Laura, uno de los personajes femeninos principales de la historia y compañera de aventuras de Maricruz en esa telenovela que marcó a toda una generación de jóvenes mexicanos con sus historias de amor, amistad y superación personal. Laura Flores es una artista completa que, además de actuar, desarrolló una exitosa carrera musical con canciones muy populares en toda Latinoamérica que el público recuerda con enorme cariño y que suenan todavía hoy en las estaciones de radio nostálgicas que tanto gustan al público de más de 40 años. Su nombre completo es Laura Flores Morales, nacida en la Ciudad de México el 13 de octubre de 1965, y con el paso de los años se estableció en Venezuela, donde continuó su carrera artística con mucho éxito y donde construyó una vida personal y familiar muy querida por el público de ese país, que la adoptó completamente como propia. Nació el 13 de octubre de 1965 y así es como luce en la actualidad a sus 59 años de edad. Número 1. Thalía, la estrella más grande de Quinceañera y la razón principal por la que esta telenovela sigue siendo tan recordada y tan amada después de casi 4 décadas de haber sido transmitida por primera vez en las pantallas mexicanas, que la recibieron con los brazos completamente abiertos. En esta producción de 1987 interpretó a Maricruz, una joven humilde y soñadora de un barrio popular de la Ciudad de México que luchaba por salir adelante con una determinación y una alegría contagiosas que el público adolescente de la época sintió como propias desde el primer capítulo hasta el último. Su nombre completo es Ariadna Thalía Sodi Miranda, nacida en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1971. Y Quinceañera fue el primer peldaño de una carrera extraordinaria que la llevaría a protagonizar también María Mercedes y Marimar, completando la trilogía de las Marías que la convirtió en la artista mexicana más reconocida e influyente de su generación en todo el mundo. Thalía es hoy una estrella global con millones de seguidores en todo el planeta, pero para el público mexicano de 35 a 65 años siempre será primero y antes que nada la Maricruz de Quinceañera, esa niña del barrio que les robó el corazón para siempre. Nació el 26 de agosto de 1971 y así es como luce en la actualidad a sus 53 años de edad. Y cuéntame, ¿quién fue tu favorito o favorita? ¿Y qué cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Esto fue Recuerdos del Ayer y espero que tengas un excelente día.